En principio me da ganas de decir qué rico, me entusiasmaba mucho dar una clase de esta peli porque es una peli que me parece muy rica, muy compleja. A mí en lo personal, digamos que me gusta mucho, la vi muchas veces y me parece una peli muy, muy curiosa y con mucha ambigüedad, que en varios momentos lo dijeron, hablaron de la ambigüedad, la ambivalencia o del no entender cosas, que me parece algo fundamental de la parada, de la posición estética de la película, que tiene que ver con la ambigüedad, que me voy a meter en eso. Entonces, por eso también me daba muchas ganas de charlar, porque la película es ambigua como lo que les pasa a ellos, no el hecho en sí, porque el hecho en sí lo podemos rebobinar como hizo Pato y lo vemos, incluso ellos lo tienen en el celular, está grabado, sabemos que Thomas se levantó, agarró los guantes, el celular, casi que empujó al hijo y salió corriendo, pero lo ambiguo es todo lo que pasa después con eso, como la escena del rescate heroico final que todos sospechamos de que es algo montado, pero la película no lo declara, y voy a llegar a eso. Entonces me parecen de las cosas más interesantes para conversar, un objeto que se define demasiado asertiva y taxativamente, no da tantas posibilidades de conversación porque vamos a estar todos de acuerdo. Y acá en lo que estamos muy de acuerdo es en que no sabemos muy bien en qué estar de acuerdo, porque es todo medio patinoso. Entonces, nada, me parece muy interesante que nos juntemos a conversar alrededor de un objeto tan ambiguo y me parece muy interesante rescatar también, digo muy interesante y también registré que varios usaban esa expresión, y también me parece que es muy interesante observar qué tipo de lenguaje usamos para referirnos a la experiencia, porque la experiencia que tuvimos con esa película, como cuando nos encontramos con alguien y después le contamos a otro, como lo que les pasa a Thomas y a Eva al contar, que esto también lo trajeron, ahí mismo vamos redefiniendo la experiencia que vivimos. Y no es, casi que podríamos decir, y no es una idea mía, se habla mucho de esto, que si no hay relato, no hay recuerdo. Y el recuerdo lo construimos en el relato, aunque no lo explicitemos, aunque no le pongamos palabras a nivel consciente, aunque no lo contemos a nadie o lo escribamos, un recuerdo en gran medida es un relato, es una organización de ideas sobre un hecho que ya no existe. Y esta película gira muy en torno a eso, en la relación entre la acción y cómo damos cuenta de la acción y cómo nos hacemos responsables o no de nuestras acciones y qué hacemos con eso después. Entonces tiene muchas capas. A lo que iba es que me parece muy rico que le demos atención, que esto lo pudimos, me parece, tocar más directamente a partir del comentario de Manu de la incomodidad, y ahí le entramos a lo que nos pasa como espectadores, qué sensaciones y qué viajes emocionales tenemos con la película, más allá de lo que podamos pensar de la película como un objeto autónomo. ¿Se entiende? En un sentido podemos decirlo a lo bruto, hacernos cargo de que gran parte de lo que es la película depende de lo que es nuestra experiencia personal con la película. Esto es algo que habla Stanley Cavell, que es un filósofo que trabaja cine, escribe muy lindo. Él dice, la experiencia es en gran medida el valor de una experiencia estética o de ver una película, tiene que ver con los detalles, no de la película en sí, sino de nuestra experiencia con la película. Entonces, si no estuviéramos hablando de esta película, no existiría esa experiencia. Entonces me parece muy valioso que aparezca la palabra incomodidad y que nos hagamos cargo de que nos incomodó la película y que le hagamos doble clic a esa incomodidad porque me parece que ahí hay mucho para descubrir en, en lo que se abre cuando tiramos del hilo de una sensación. Bueno, la incomodidad es una confusión, es como es algo que no termina de definirse en algún lado, no llega a ser dolor, pero es una especie de cuasi dolor la incomodidad, como una picazón. Una vez una amiga me dijo hace muchos años, la picazón es un dolor muy suave, y me parece que esta película te deja como una picazón, porque, bueno, Manu lo expresaba como que no se llega al fondo, vos Ale decías eh, que te sentías incómoda en la dificultad para entender las reacciones. Y vos, Pato, hablaste de la ambivalencia. Me parece que hay algo muy valioso que trae la película en relación a esta ambivalencia, que se apoya en un hecho. No es que la película, esto es muy interesante, que la película nos muestra el hecho con claridad. Podemos volver, incluso ellos pueden volver. Hay pruebas fehacientes
eh, del objetivo del hecho de que él salió corriendo, agarró el celular, empujó al pequeño y los abandonó, entre comillas. Pero ese no es el punto. Creo que vos, Manu, te referías también en ese sentido cuando decías la avalancha, en el sentido de la avalancha de lo que hacen ellos con el hecho, no el hecho en sí. El hecho en sí ya deja de importar. Y la indignación de ella, el pasmo, el desconcierto, el quiénes somos, o el quién es este tipo con el que me casé y tengo hijos, no tiene tanto que ver con, al principio parece que sí, que tiene más que ver con la cobardía in situ de él en el momento de la avalancha, pero después tiene que ver con la negación de él, que también hablaban de eso. Como que lo más grueso del movimiento de él no tiene que ver con haber corrido, sino con estar corriendo ahora de lo que hizo, con estar intentando escapar de algo de lo que no tiene sentido escapar. Y a mí personalmente me genera de todo, pero también me genera compasión, porque veo el intento de un macho antiguo por sostener una imagen imposible, que es realmente imposible. Y me parece que la película se mete bastante con el problema del hombre y el lugar del hombre en la pareja, en la familia, en la sociedad. No por nada, no me acuerdo quién decía, me he notado algo que dijeron, bueno, de este momento de Lau, vos decías, el rol de él en el centro de ese plano fumando, con una cosa, un porte así medio de galán de cine en el final de la película. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Por qué está caminando así? ¿Por qué está canchereando con que fuma? O está defendiendo un gusto y siendo honesto con que le gusta fumar. ¿Qué pasa ahí? Y también alguien hablaba de la familia y la Pato, vos decías la familia, que la película empieza con la foto familiar, también es una incomodidad total generar esa imagen. ¿Eh? Es como, ¿cómo se llama? Escenas de un matrimonio de Bergman, y la versión que hicieron en el 2021 con Jessica Chastain, que es hermosa también, eh, empieza con la foto familiar, y, y bueno, la vez que viene vemos Bergman justamente, que también es sueco, y hay algo de lo nórdico que es muy importante, que también lo nombraron, algo de la idiosincrasia nórdica. Eh, un par, pero digo, la película empieza con el intento de armar esa foto familiar y termina con esta sociedad caminando hacia adelante, con una cosa medio heroica, pero a la vez confusa, porque se bajaron del bus, que al final no pasaba nada. Cuando vemos el plano general del bus, era chiquito, como que podía dar la curva. Entonces, no, entonces podemos pensar que todos se asustaron porque se contagiaron del susto de ella. Bueno, desde el principio hasta el final la película hace un recorrido por una zona por muchas zonas de ambigüedad, y me parece que por lo menos la gran incomodidad que yo siento como espectador tiene que ver con eso, con no poder terminar de definir y entender qué es lo que está pasando, dónde me paro, cuál es mi juicio moral, si se quiere, sobre la situación, que es algo a los que los personajes se meten, que es cuando ellos le cuentan a la pareja de amigos que, bueno, el amigo también podría ser un primo, que también lo mencionaron. ¿Quién es este Mats, el otro sueco, que lo defiende? Eh, Se dice que son, o se sugiere con bastante claridad para mí, que son compinches de hace tiempo, como una hermandad, una cosa fraternal de amigos, pero no se dice de dónde. También queda una incertidumbre ahí, pero bueno, es como el otro hombre que viene a intentar ayudarlo a él a sostener una imagen que, que se va haciendo evidente que no se puede sostener, como en la escena que para mí es donde la película toca su borde de patetismo, para mí incluso casi cuestionable, pero no me quiero adelantar, que es la escena que están en las reposeras y llega esa chica a decirle a él: mi amiga cree que sos el más lindo, y ellos se quedan como, y después viene y le dice, no, se confundió, era otro. Ahí la película es como que para mí hace un gesto de patetismo, que me pregunto si no es un cacho excesivo, pero digo, también es parte, y el amigo se enoja y casi que se agarra las piñas con uno que no se ve porque está cortado.
y como hay una música fuerte medio de machos en el gimnasio, no sé si les sonó, pero a mí me sonó música de tipo de gimnasio motivadora, de Red Bull, de tomar esas bebidas energizantes y sacar músculo, y como está la música tan fuerte ni se llega a escuchar, pero la música para, no sé si notaron, justo cuando la chica viene a decirle no, no, se confundió, en ese momento la música tiene un stop, como que marca un silencio para que la línea de no, no eras vos, se entienda con mucha claridad. Bueno, para mí ahí la película es uno de los puntos en donde termina de, ellos vienen de gritar, termina de detonar la imagen del hombre, que digo, en esa escena en donde el amigo le propone gritar arriba de la montaña, estoy yendo muy no cronológico, sepan disculpar. Ahí uno se pregunta, ¿qué están gritando estos dos? ¿Qué están? Porque le dice, tenés que sacar algo que está atorado en tu cuerpo. Y, y el amigo antes había dado una especie de discurso en un momento, casi que con un tono medio exagerado, hablando de cómo la sociedad presiona a los hombres para ser héroes y tantas películas de héroes. También me estoy adelantando a algo que tenía anotado mejor en algún lado, pero, pero hay un intento de la película, y digo intento porque tampoco termina de ser eso, de apoyarse ahí. La película no defiende una, como un revisitar la fragilidad del hombre, porque estos dos hombres, y sobre todo Thomas, todavía están intentando sostener la imagen del hombre fuerte y salvador. Por eso esa escena casi patética, pero sobre todo ambigua del rescate, que no se entiende si está montado por los dos, por ella, o si no está montado, eh, pero que queda en una zona de ambigüedad, pero que él pareciera aprovechar ese momento para recuperar algo de su porte de héroe, que toda la situación de toda la película fue minando. Entonces, con esto, digo, la película me parece que no toma posición en defender la fragilidad del hombre, pero a la vez la fragilidad de él se va viendo expuesta, pero de una manera también ambigua, porque él sigue sosteniendo o intentando sostener algo. Y de hecho en el momento de mayor fragilidad, que es cuando llora en el pasillo y después en el puff, esas dos escenas, él empieza actuando unas lágrimas que ella le reconoce falsas, y él dice, sí, ahora vamos a ver esa escena porque es tremenda. Entonces hay toda una cosa muy confusa, que para mí es un gran valor que tiene la película, que es que no toma partido. En principio, pareciera que nos hace la película más fácil estar con ella, identificarnos con su posición, porque es él el que se mandó la cagada y es él el que está negando, y nosotros vimos la situación y vemos que está negando, y más allá de que podamos preguntarnos por qué está negando lo que pasó por un buen rato, sobre todo en la primera cena con los que recién conocieron en el hotel, en el restaurante, que ahí él lo niega por completo y le pasan esas velas de cumpleaños atrás, no sé si recuerdan, y parece que se le prende fuego a la cabeza, parecido a unos fuegos de retrato de una mujer en llamas. Y después, bueno, va a terminar de admitir algo, que es que corrió, pero no que los abandonó, cuando ven en la escena en el celular con los amigos después en la habitación del hotel. Pero todo ese rato en el que él niega, para el espectador, o por lo menos para mí como espectador, se me hace difícil acercarme a él, porque él me está, como yo sé que la realidad es una y él la está negando, entonces no puedo estar con él. Y como ella la está viendo esa realidad, la película genera nos invita a una empatía con ella, ¿se entiende? Porque los dos, yo espectador y Eva, reconocemos la misma situación, entonces miramos la cosa de la misma manera, entonces nos identificamos con, reconocer es identificar, entonces nos reconocemos en cómo ella reconoce la situación, identificamos la situación de la misma manera, entonces estamos con ella.
Y después aparece la figura del amigo, que es muy importante, de Max, porque trae, que vos hablabas, Pato, de esto, la posibilidad de generar algún tipo de entendimiento de por qué él actuó como actuó, pero no de por qué está negando. Pero si se quiere, si tiramos un poco del hilo, es la misma razón, es la misma, no ni siquiera es cobardía, el instinto de supervivencia que lo llevó a él a correr en la avalancha, es el instinto de supervivencia de su imagen, no de su cuerpo, de su imagen, que lo está llevando ahora a negar lo que hizo, ¿se entiende? Son dos niveles de lo mismo. En uno está queriendo salvar su vida, y en otro está queriendo salvar su identidad, su imagen, su autoimagen. Porque aceptar que corrió es decir, sí, eh, soy un papa frita, no me la banco, no la tengo puesta, no sé cómo se dice, no la tengo bien puesta, o tengo el pito chico, podría, en algún punto es eso lo que se está jugando. Y es lo que se le juega a Mats con, disculpen el lenguaje, lo que se le juega a Mats con Fanny, la novia, cuando están en la puerta del ascensor y dejan pasar el ascensor porque ella le dice, vos harías lo mismo, de guacha. Y él se pone loco y después no puede dormir porque ni siquiera se meten en una línea de hipótesis, y esto es muy lindo, que es algo que hace la película, que es ver ¿cómo se dice? Réplicas, como en los terremotos, ver las réplicas de la situación de ellos en los otros, que también alguien recién lo nombraba, de que, de que parece que Lau, vos decías, como que ella se abre con los otros y necesita contar porque con él no, hay algo que no están, aunque cuando la primera noche, después de la avalancha, salen al pasillo, él le pregunta, che, ¿qué te pasa? Salen al pasillo y ella le dice, quiero que tengamos la misma visión de las cosas. Eso es lo que le importa. Y él le dice, bueno, sí, ¿y cuál es? Y que no tuvimos una avalancha, nos asustamos, pero estamos bien. Ah, bueno, eso me parece bien, dice él. Y se ponen, es curioso, porque primero vemos a uno y a otro, y en ese momento se ponen los dos de perfil, como que están en el mismo valor, en el plano, ni uno al frente, ni uno atrás, ni uno adelante, ni uno en foco, los dos de perfil, y creo que incluso se dan la mano y se acuerdan que ese es el relato, como lo que vamos a contar es, estuvimos en una avalancha, nos asustamos, pero estamos bien. Pero se nota que no están, ella cuando él le dice, bueno, acuerdo, ella dice, mira un poco para el costado y vuelve, ok. Se acuerdan de ese momento y hacen un acuerdo, pero se nota que hay algo que no se va a sostener de ese acuerdo, porque hay más. Y lo van a tener que enfrentar. Y aunque es cierto que no llegan a fondo, como decías vos, Maru, no se la bancan, por lo menos dentro de la película. Porque también pueden decir, bueno, la historia sigue, la película termina en un punto de apertura, pero la historia podemos pensar que sigue y no sabemos qué va a pasar. Y eso es también muy interesante, que no nos diga, no se resuelve. Y eso también es parte de la incomodidad que nos deja la película, que es que no se resuelve. Ahora un autor que quiero leerles algunas citas, eh, habla de que el plano final, a diferencia de lo que son los típicos planos finales felices de las películas, que es los personajes alejándose del cuadro, de espaldas, Chaplin, tienen esa imagen de Chaplin alejándose por la calle, y muchas películas lo toman incluso de manera paródica, el típico final feliz, los personajes alejándose del cuadro. Acá es al revés, están acercándose a nosotros, y además con esa cosa de héroes, como de superhéroes, con una cosa mucho más ambigua y mucho más que nos deja en una apertura, más vibrando que cerrados. Y después la película va torciendo por varias cosas, varios momentos. La película va cambiando nuestras posibilidades de empatizar con él. Creo que vos, Pato, lo hablabas, que muy a partir del momento en que entra el amigo, pero sobre todo, bueno, a partir del momento en que él empieza a reconocer, y no lo va a ser fácil porque el proceso de empatizar con él va a estar minado de las rarezas de lo que va a suceder, como ese llanto falso o ese rescate trucho, como que vamos a poder acercarnos, para mí el momento en el que él se tira en el puff a llorar,
y los hijos se le tiran encima, a mí me resulta conmovedor todavía hoy, habiéndola visto como 4 o 5 veces. Pero ahí el problema de esa escena no es él, sino ella, que es que ella no quiere compasión, no está lista para compasión, todavía hay cosas que no puede. Entonces eso es lo que empieza a pasar en la película, que es que la identificación que generamos con ella al principio se empieza a romper también. Porque ella empieza a actuar medio weird, medio raro, medio exagerada, como en la escena que vos, Pato, mencionabas de la charla con esta nueva amiga que conocieron en el hotel, la otra sueca, que también coincido que es un personaje muy interesante. En muchos momentos tiene la manera en que los mira ellos dos en la primera escena cuando ellos abren lo que pasó por primera vez. Y ella en esta escena con Eva le cuenta, no sé si tiene nombre el personaje, le cuenta que tiene una relación con su marido abierta y que los dos tienen relaciones con otras personas, y Eva se pone loca, no sé si se acuerdan, tiene una reacción dramática, como que no lo puede creer, casi se irrita, casi que Ella se indigna, diría. la tiene que cortar en un momento, le dice, este no es el lugar para No, hablar, no es el ¿no? momento para hablar de esto, le No es el dice. Sí, momento para sí, hablar de esto. sí, brindemos, y chocan las cervezas. Sí, como que dice, no, no, así con esa no entro. Pero es notable la reacción de Eva en ese momento, teatral, diría. Y ese es uno de los momentos en los que empezamos a decir, che, ¿qué pasa con esta persona? Su incapacidad para empatizar con Thomas, que también la entendemos, porque él no solo los abandonó en un momento de peligro, sino que está negando la situación. Entonces entendemos que ella esté alterada y le cuesta empatizar con él, pero después de cuando se tira en el puff, que claramente se quebró y ya su llanto es real, me parece, porque primero lo fingió, pero después se pone a llorar de en serio, y los hijos están mal. Ya la incapacidad de ella para entrar en sintonía con él, también a mí me genera un poco de distancia de ella. No digo que no tenga razones para no estar distante de él, pero digo, y no sé si ubican una escena en la que, si no recuerdan, la podemos ver. Bueno, me pasa parecido con Retrato, que es una película tan rica y tan compleja que no la vamos a llegar a ver, a tocar toda, ni mucho menos. Nos van a quedar un montón de cosas por ver. Eh, pero bueno, veamos que hasta dónde llegamos. Es una película que tal vez merece 2 clases. No sé si recuerdan una escena en la que ella se va a esquiar sola y está en la silla, en la aerosilla, y sin querer baja la barra y golpea a los que van los vecinos de aerosilla. Ella no reacciona cuando ellos le dicen, che, tené más cuidado. Ella los mira y se devuelve. Y ellos le vuelven a decir algo, che, cuidado, nos golpeaste. Y ella los vuelve a mirar. Y es raro que no diga nada. Seria. Que no les diga perdón. Es raro, aunque esté cruzada. Otro de estos momentos en donde de repente nos extrañamos de ella. Entonces la identificación se empieza a complicar. Esto es un gesto para mí muy rico de la película, que es que no nos deja estar con ella tan a la par. Nos la complica también, nos devuelve la otredad que al principio nos quita necesariamente porque nos identificamos con su mirada sobre el hecho y nos distanciamos de él. Ella también pasa a ser un otro, recupera su otredad y su misterio a lo largo de la película. Y en el final, bueno, es el gran momento donde ella se asusta exageradamente, pero a la vez no. Es exagerado, es teatral su reacción en el bus, cuando están bajando, pero a la vez no, porque tiene razones, porque lo vemos por el windshield, ¿cómo se dice? El parabrisas del bus, y, y parece que está bien que se asuste, pero a la vez se baja sola y no le dice a los nenes vengan, y al final no era nada. Entonces esto también nos puede generar una distancia de ella, a la vez que nos generó una posibilidad de acercarnos a él a lo largo de la película. Bueno, quedamos como
a medio camino de los dos. No recuerdo quién en cualquiera de los dos lugares, y eso me parece que es un gran acierto que tiene la película, que es que al no facilitarte la identificación o la empatía con ninguno, nos deja en un espacio de incertidumbre que tiene que ver con el respeto de la complejidad de una situación que merece que esa incertidumbre sea respetada y no acallada, como lo hacen en la remake de la película, que quiero que veamos por lo menos 2 escenas, porque la remake yankee, que me enteré hace 2 días que existía, porque encontré este artículo que les contaba, que analiza mucho Fuerza Mayor, pero también las compara, es muy interesante. No la llegué a ver entera, pero vi las escenas claves, y lo que la remake hace es interpretar y resolver todo lo que en Fuerza Mayor es ambigüedad. Toma partido por todo lo que porque la Fuerza Mayor deja abierto, principalmente la escena del rescate. Y ahora quiero que la veamos en la remake, porque es notable cómo toma partido. Y además toma partido por lo dramático, melodramático, que también ustedes decían recién, que el espíritu nórdico, y yo pienso que tiene que ver con eso, y lo vamos a ver en persona la clase que viene, que un personaje no habla en toda la peli. Hay algo en el espíritu nórdico, y es un lugar común, de mucho guardarse la emoción. Y los yanquis tienen mucho de ese espíritu nórdico, aunque no son del todo nórdicos, pero digo, lo que veíamos la vez pasada, en la clase pasada, también podemos asociarlo al espíritu protestante, pero los nórdicos son eso multiplicado. Lo que vemos de frialdad en los yanquis y los alemanes, que para nosotros lo llamamos frialdad, porque nos hacemos los latinos cálidos y melodramáticos. Bueno, los nórdicos es quintuplicado, digo, los daneses, los suecos, los noruegos. Entonces me parece que esta película aprovecha algo de la idiosincrasia. Bueno, Östlund, el director, es sueco. Investiga también, y mucho de las consecuencias de lo que sucede en la película, y mucho de la ambigüedad, o sea, de la riqueza estética de la película, y de lo que nos permite a nosotros como espectadores no hacer, en el sentido de que no nos deja interpretar o cerrar interpretaciones, ese espacio que nos deja la película, me parece que se apoya en gran medida, y lo estoy descubriendo en este momento que lo digo, o sea, en el relato, como le pasa a los personajes, termino de ver algo que lo intuía, pero también gracias a que ustedes lo trajeron, lo termino de ver ahora, que es que la película se apoya en la sensibilidad nórdica para permitir ese no decir, esa apertura que nos deja, ese espacio que nos da de interpretación o de lectura. Me parece que tiene una relación con la idiosincrasia y la sensibilidad de los personajes. Que en la versión yankee, que además no es solo una versión yankee, sino que es una película norteamericana claramente definida por la comedia. Entonces opta por poner todo sobre la mesa y hacer que los personajes estallen. Entonces tiene que resolver todo lo que en esta película es ambiguo. ¿Me siguen? Bueno, quiero mostrar algunos momentos. Me parece, cuando la vi dije, mi primera reacción fue, ¿para qué hicieron esta película? ¿Para qué gastaron tanta plata en hacer esta porquería, siendo la original tanto mejor? Y después dije, qué bueno que la hicieron, porque nos permite a los investigadores estéticos, digamos, nos permite ver algo muy contundente. Me parece que es muy interesante ver la otra y ver lo que hacen como gesto en la mirada. La historia es básicamente la misma. Cambian algunas cosas. Bueno, una cosa fundamental que cambian es que el personaje de Thomas, que tiene otro nombre, tiene un gorrito amarillo de lana que lo llevó al esquí, y cuando llegan ella lo ve y le dice, oh, ¿lo trajiste? Sí, sí, es el gorrito de mi papá. Y después les cuentan a los otros en la mesa que el papá de él se murió hace 10 meses, y habla del padre. Y la película tiene varios momentos de gestos de generar una empatía emocional más directa y más fácil con los personajes.
el gorrito del padre muerto recientemente, él en duelo, como si eso nos ayudara a entender que está en un momento en que, bueno, se mandó una cagada, pero tiene sus razones, ¿se entiende? Como una posible lectura del gesto de agregarle esa historia. eh. La película tiene una inteligencia formal muy tremenda. Una de las cosas que dice es de un libro que la otra vez lo mencioné, que se llama Ambigüedad y Crítica de Cine, que creo que no está no, subtitulado. ¿Cómo se hacen los libros? Se traducen. Y él lo que dice en un momento, después por ahí si llegamos les leo varias citas, pero en un momento dice esta línea que me parece clave, que es: fuerza mayor explora la ética con la forma cinematográfica. ¿Se entiende? Hace un uso, hace una exploración de cuestiones éticas, porque bueno, claramente la película está explorando, investigando un problema ético, incluso hasta mal, pero muy a través de la forma cinematográfica. Entonces, veamos algunos fragmentos. Bueno, el plano del... Me interesó mucho esto que no me acuerdo si eras vos, Ale, que hablabas de tal vez duermen juntos no porque están bien, sino porque están mal, como en un intento de esto. Es algo que habla Lau. Digo Lau porque creo que es oriental su nombre, y no Lo. Es algo que habla bastante de él, de cómo la película está en muchos momentos intentando construir la imagen familiar, togetherness, el estar junto, usa la palabra togetherness en inglés, que es el estar juntismo. Desde la foto inicial hasta la sociedad final que avanza, ellos durmiendo juntos, el intento de postal, de rescate en la nieve al final. Algo que interesante que habla este autor es que gracias a que ellos intentan rescatarse y hablar lejos de los hijos para que los hijos no entren en más rollo del que ya entraron, salen de la habitación, pero por eso los escuchan los otros. Hace una relación como en el intento de que no sea un problema familiar, termina siendo un problema social, porque salen al pasillo a hablar, que es donde los ve este señor de limpieza que también mencionaban ustedes, que vendría a estar en un lugar parecido al nuestro, que es una observación medio distante. El Lau lo compara con el espectador, como si fuera, porque ellos cuando lo ven por primera vez, al de la limpieza, miran hacia donde está la cámara, entonces como que nos miran a nosotros. Entonces sí, ellos no Creo que tienen incluso intimidad. dicen, tenemos espectadores, me parece, o al Sí, menos. exacto. En esta escena, con estos otros, ¿están viendo, no, la pantalla? Hay algo muy curioso de la... Miren, no sé si vieron ahí. Hay algo curioso de la posición de cámara. Esta es la distancia entre... Ven mi cursor, ¿no? Sí. Esta es la distancia de los personajes. Están bastante cerca. Pero cuando miran a los que están fuera de cuadro, miren, él lo está mirando a Thomas en este momento, su mirada sale por izquierda, y cuando la miran a ella, ahí ella la mira a ella. Miren, acá cada uno está mirando a cada uno. Ella le está mirando a Eva y sale por derecha. Si correspondemos a esas líneas de mirada, Eva y Thomas estarían re lejos. ¿Se entiende, no? Mucho más de lo que están en su plano, que ahora va a venir. Plano y contraplano, hiperfrontal, pero la cámara al ubicarse dentro de los cuerpos, esto lo descubrí hoy y me parece muy interesante, genera una sensación, miren lo cerca que están, totalmente no correspondido con las miradas. ¿Me siguen? Cuando miran para afuera, construyen esas miradas una distancia que entre los cuerpos no hay. Como si la ubicación de la cámara obligara a que nosotros percibamos una distancia que todavía entre ellos no se percibe, porque recién está empezando el conflicto, porque el conflicto arranca ahora, no en la avalancha, porque este es el primer momento en el que él va a negar. La avalancha solo fue el detonante del verdadero comienzo que sucede acá, cuando se prenden las velas. Ahí lo mira, él lo está mirando a él, al otro, y ahí la mira a ella, ¿ven? ¿No les da esa sensación de que están mucho más lejos de lo que están? Bueno, esto es una curiosidad de cómo la puesta de cámara
O sea, la mirada de la película empieza a generar cosas en el espectador por debajo y empieza a generar sentidos, ¿sí? Que tienen que ver con cosas que todavía no podemos reconocer o nombrar. De nuevo, así como decía que Eva no, es raro que Eva no. La actuación de Eva, de Lisa Loven-Coxley en esta escena me parece brillante. Cómo lleva esta. Pues es muy difícil lo que tiene que actuar ella. Muy difícil, mucho más que él para mí. Sobre todo en esta escena. Y me parece brillante lo que hace ella. No sé si se habrá ganado algún premio, pero se lo merece. Él también es genial. Todos actúan muy bien. Pero ella es notable. Y hay mucho de lo que la película dice que lo dice a través de la expresión. Bueno, ahí está prendido fuego él. Hay algo en el momento en el que aparece, en el que descubren, no me acuerdo, ahí, mira, a ver, ahí. Hay algo en este momento con el conserje, ¿se dice? ¿O conserje es otra cosa? También es raro que ellos digan, we have an audience. Disculpen que lo tengo en inglés el subtítulo. Tenemos público. Lo dicen sobre el plano de él, no los vemos a ellos, que sería lo más normal ver cuando descubren que alguien los está mirando. Lo vemos a él. Pide algo de privacidad y él no lo llega a hacer, como que avanza y ella lo hace primero. Como si él no pudiera hacerse muy cargo de nada. Y es rara también la no reacción de él. Apaga su cigarrillo, los mira, tira el humo así medio con el mentón hacia arriba, como poderoso, además está en un piso más alto. Me hace pensar en la no reacción de Eva en la aerosilla, como si hubiese una no correspondencia. Casi que esta escena me da una sensación como si Östlund hubiera montado un momento del plano de él, del conserje, que no es el momento en el que ellos le hablan, como si fuera anterior. Porque me parece excesivo que no solo que no les responda nada, sino que les fume así, los mire, porque es un empleado del hotel también. Por rol social, no tendría la autoridad para mirarlos así tan desde arriba. Entonces digo, bueno, puede ser que el montaje del plano y contraplano esté generando algo que la situación no tiene de por sí, como si la película estuviera forzando, parecido a lo que vimos en la escena de recién, de la distancia que fuerza entre los cuerpos en la escena de la cena, como si la mirada estuviera forzando algo. ¿Se entiende? Una distancia, un ensimismamiento del personaje de Eva en la aerosilla, que podemos pensar que tal vez ella reaccionó, pero después Östlund, en la isla de edición, decidió poner un momento en el que ella solo miraba antes de que respondiera. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Hay algo en el montaje de la película que genera unos desplazamientos, unos corrimientos, concretamente en estos planos y contraplanos, pero también en las escenas en donde la cámara se queda en un solo plano lejano, como es la escena de la avalancha, o como es la escena del rescate falso, o por ahí falso, porque tampoco lo sabemos. En la escena esa del conserje, que ellos como que se quejan, tenemos una audiencia, yo digo, tampoco tienen derecho a que no los estén mirando, si ellos están ahí expuestos. Exacto, es un espacio público. Sí, o sea, ¿qué pretenden? Que capaz que la otra persona porque pueda sentir vergüenza ajena, pero en realidad no tiene por qué irse. No. Si bien igual es extraño, por supuesto, pero... Es extraño, sí, por ahí por cortesía o porque... No tiene por qué, pero a la vez hay un protocolo tácito de que el cliente tiene la razón y él es un empleado de la limpieza, entonces hay como clases sociales, se podría pensar algo de eso, pero es cierto también. Acuérdense que en el momento posterior, creo que de la avalancha, cuando ellos vuelven al cuarto,
justo ese personaje estaba limpiando el cuarto, había entrado y ellos le tiran como los hijos para adentro y cierra la puerta, Sí, y sí, como que lo total. hacen parte, digamos, ¿no? Bueno, les leo una pequeña cita de Lau sobre esta escena de la avalancha. Es difícil obtener un punto de vista crítico pertinente debido a la inestable y algo desconcertante perspectiva general de la película. Eso es, digo, una suelta que tirar. Y de la avalancha dice esto en un momento. Cabe destacar que la escena de la avalancha está filmada como un plano largo, estático y extendido. Aunque esta estrategia estilística, por recordar a André Bazin, bueno, que ahí es algo que por ahí es mucho meternos, dejémosla ahí. Aunque esta estrategia estilística fomenta las posibilidades interpretativas, su efecto aquí es hacer que las acciones opuestas de Thomas y Eva sean inequívocas. Es decir, vemos que ella se queda y él se va. Ella tiene razón al acusarle de abandono y él se equivoca al negarlo. Como resultado, se nos anima a ponernos del lado de Eva y a ver la negación de Thomas de su hazaña como algo obstinado e insolidario. Esta implicación del público, como nos implica a nosotros, esta asignación de nuestra lealtad, es lo que hace que el plano sea vital para el drama moral de la película. Y acá entra en otro nivel, solo que esta implicación puede no ser directa o fluida. La misma estrategia estilística, es decir, este plano largo y sin cortes, largo en el sentido de duración y de distancia, la misma estrategia estilística también acentúa la posibilidad de supervisar las acciones de la pareja. Estos detalles pertinentes no son destacados activamente por la cámara, declarados dentro del extenso plano largo. La escena gira, es decir, la cámara no hace un zoom al celular cuando él lo agarra, como hace en la remake. La escena gira en torno a una tensión entre la acción y el punto de vista, entre la gravedad de lo que sucede y la manera poco enfática de ver. ¿Se entiende? Hay una tensión entre la gravedad de lo que se está narrando y la manera poco enfática, poco resaltada de la mirada. Es como si la cámara quisiera que apenas viéramos, que casi no viéramos la importancia del momento. De hecho, Pato, cierre de la cita, tuvo que rebobinar o quiso rebobinar para chequear, porque si estás un pelín distraído o mirando otro lugar del plano, pues es un plano muy, lo ven ahí, ¿no? Es un plano muy, muy abierto. Entonces, si estamos, y además empieza a moverse los cuerpos por el encuadre, porque empiezan a ponerse todos locos y se empieza a llenar de nieve, y me pasé. Bueno, me deja avanzar poquito. Es difícil en este momento ver todo a la vez. Entonces, podemos ni ver que él agarró el celular. Entonces, después, ¿a quién le creemos? ¿Entiende? Y, genial. Me pregunto cuánto habrán estado para... Les cuento un detalle, que es que Östlund es un maniático y hace en rodaje, filma un plano por día, o como mucho dos. En general las películas intentan meter lo más que puedan, pero él hace una sola puesta de cámara por día. Y se nota en lo preciso que están las coreografiadas cada momento. Bueno, esta escena les debe haber tomado un montón. Entonces podés no ver que él agarró el celular. Entonces, una puesta de cámara, está diciendo Lau, genera esta tensión, esta ambigüedad entre la gravedad de lo que ocurre y lo poco enfático de la mirada, que no hace como hace en Downhill. Bueno, toda la película está montada de modo más analítico, como se dice, o sea, fragmentado, con planos más cerrados, que va y viene, de un modo más clásico, más tradicional. Ahí viene. ¿La ven? Primeros planos. Ella pregunta si está todo bien. Él dice sí, sí, sí. Qué distinta es la escena montada así. Y ahí viene. ¡Pum! ¿Lo vieron? Bueno, ahí no nos deja duda.
de que la película quería que viéramos eso. Está Y bien está lleno destacado, de esas marcas. ¿Cómo? que está bien destacado ese momento. Está muy destacado. Y ya que estamos acá, si no hago lío Igual, después Sí, sin haberla visto ni nada, o sea, con los dos actores esos, además tiene como una connotación como muy distinta y como casi hasta de comedia, ¿no? sí, es lo que les decía antes, la película está claramente apoyada en la comedia, es una comedia declarada, tiene escenas que son pasos de comedia uno atrás del otro. Los dos son grandes comediantes. Will Ferrell, creo que se llama él, y Julia Louis-Dreyfus son grandes comediantes, son muy buenos. Entonces la película es claramente otra propuesta. Bueno, y acá la escena del rescate, que vemos mucho más primer plano en ella cuando están por lanzar, la vemos cuando en el momento previo a que se van a meter en esa esquiada última que es medio rara porque parece peligrosa. Ella mira a esta familia que pasa en una, que pareciera con dos niños, que pasa en una aerosilla y la vemos pensar. Entonces nos prepara para algo. Está sola. Y bueno, piensa y se manda y después sucede que están ellos, él y con los hijos esperando. Ella no viene y él se lanza a buscarla. Noten la diferencia de que acá los nenes no se quedan solos, sino que hay mucha gente y están al lado del centro de esquí o de una estación del centro de esquí, porque en la otra, en Fuerza Mayor, es muy fuerte que él, para ir a rescatarla a ella supuestamente, los deja solos a ellos, por un buen minuto y medio de película. Entonces él sube, corriendo entre la gente, y se la encuentra a ella. Bueno, la peli decide irse con él, en vez de quedarse con los niños, como en nuestra Fuerza Mayor, y pumba, se la encuentra ella sentadita ahí lo más campante, con sus esquís clavados re bien, y le dice, ¿qué onda? Y ella le dice, esto es por nuestros hijos, rescátame. Así se lo dice, bien claro. Esto es por cómo nuestros hijos te ven, le dice, rescátame. Si vos querés que yo te vea diferente, bueno, fíjate qué haces, si puedes estar presente. Ella le viene reclamando mucho, que también en Fuerza Mayor no está el hecho de que él está todo el tiempo con el celu, hablando del trabajo y con charlas con sus compañeros de trabajo. Entonces ella le reclama presencia. Entonces le dice, esto es por cómo nuestros hijos te ven, rescátame. Entonces digo, bueno, hasta acá. La película deja bien claro que todo es un montaje. ¿Se entiende? Lo que en Fuerza Mayor era una ambigüedad que nos dejaba como, ¿qué pasó ahí? Aunque sugiere que es un montaje, pero no lo declara, Fuerza Mayor, nos deja en ese plano. Es muy diferente y es muy interesante ver. Yo la quiero ver entera la otra, igual ya con haber visto un par de escenas ya alcanza. Fuerza Mayor ahora. Este plano de él desapareciendo es muy hermoso, muy desesperante también. Hay como Hizo otra acordar. cosa, como más Sí, poesía pareciera en las imágenes, es como esta sobre todo, eso que decís vos de los chicos es muy inquietante, el hecho de que esté también como lloviznando, como esa dificultad para ver, es otro ambiente el que se genera. sí, total. Y muy por la puesta de cámara, por el montaje. Ni siquiera, bueno, la otra igual esta escena, al irnos con ellos, vemos el diálogo ese de bajada de línea moral, donde ella le dice tenés que estar presente, rescátame, como que se declara en el diálogo que es todo un montaje, o sea, no es solo puesta de cámara, pero bueno, es algo que nos permite la puesta de cámara porque acá la cámara se queda con ellos, ¿por qué no se va con él? Y porque nos quiere dejar en esa zona ambigua.
Les leo lo que dice Lau de este momento. Y otra cosa que sucede en este momento, que ahora él lo va a hablar, es el que aparece Vivaldi. Y vieron que Vivaldi aparece con todo y ¡pum!, desaparece. Y en este momento pareciera que, no sé si lo recuerdan el momento, pero Vivaldi le da esa cosa heroica y cuando desaparece pareciera como si les se desinflara. Y casi como si ellos dijeran, bueno, corte, y ella se levanta y se va a buscar sus esquíes, porque desapareció la música, si se quiere, como terminó la función, ya montamos la escena para los nenes, ya me rescataste, llegué en brazos, pareces un héroe, pero se acabó la música, bueno, terminó la escena del montaje del heroísmo. Entonces algo que la película pone por encima que hace que la escena se desinfle, parece. Y esto es algo de lo que habla él también. La película explota estratégicamente la tensión entre acción y punto de vista. La escena, refiriéndose a esta escena del rescate, no concluye con la celebración de esta unión. La cámara se detiene, o sea, dura, el plano sigue durando más allá de la llegada de ellos, no para saborear la reunión familiar, sino para agotar su sensación de logro. El momento de orgullo de Thomas se ve socavado en más de un sentido. Su ausencia nos permite reconocer, por un lado, hasta qué punto el ambiente festivo previo de la escena está tomado convenientemente de esta pieza musical, y por otro, lo anticlimático que resulta el reencuentro. El momento, supuestamente un clímax emocional, apenas produce expresiones de cariño y compasión. No hay ni un discurso sentimental ni un abrazo apasionado. En su lugar, la reconciliación está marcada por su quietud y el silencio de los personajes, excepto Thomas, que respira hambrienta y profundamente. El resultado es un momento de incomodidad que es awkwardness, no sé si conocen esa palabra, como una incomodidad rara. Entonces sí, bueno, dice que en Downhill, en la remake, es una característica interpretar lo que queda incierto en fuerza mayor. En este plano, al quedarnos con ellos, se nos invita a ver cómo ven el rescate, como un esfuerzo heroico, o sea, como al quedarnos con los niños, esto tiene que ver con lo que hablabas vos, Pato, de la perspectiva de los niños, que habla mucho de esto de cómo en las últimas escenas la mirada de ellos, de los nenes, empieza a tomar un valor importante. Al quedarnos con los niños se nos invita a ver cómo ven el rescate ellos como un esfuerzo heroico. Y esta es de hecho la versión del suceso que tanto Thomas como Eva querrían que vieran, independientemente de si el incidente es o no un montaje. Así, aunque durante toda la escena nos situamos en una posición epistémica, o sea, nuestra relación de conocimiento es cercana a la de los niños, la cámara es igualmente, en un sentido importante, cómplice de los padres. Se entiende que hay un doble juego, parecido al doble juego de la escena de la avalancha, en esta cámara que se queda lejos y sin cortar, a ver si se entiende esto, según lo que dice este autor. La cámara, al quedarse con los niños, se vuelve a la vez cómplice de ellos, porque estamos en su mirada y como no sabemos lo que pasó arriba, vemos como ellos, la escena del heroísmo cuando ellos llegan, pero a la vez la cámara es cómplice de los padres, porque permite que la escena nos permite verla como un heroísmo porque no subimos a ver la trama que arman arriba, ¿se entiende? La ambigüedad. Y además sumado a la capa, que al quedarnos con ellos, no como en Downhill, vemos lo que ya nombramos, que es que el delirante de Thomas para ir a rescatar supuestamente a Eva, deja a los nenes ahí en ese blanco perdidos, que es desesperante. Entonces tiene un nivel de complejidad la situación enorme, muchas capas de ambigüedad. Dice una de las ironías más agudas sobre el rescate es en realidad enfatizada por el mismo punto de vista que pretende hacer posible su apariencia ideal, porque ellos quedan solos y desatendidos. La cámara presenta tanto su valeroso esfuerzo como su mal juicio. Esto indica complicidad, pero también crítica. ¿Entiende? Es la gran ambigüedad de la película. Bueno, primero habla de la complejidad y resumo porque ya estamos repasados, pero habla de la complejidad del momento lo ven, ¿no? Y el momento previo, que ya los mencionamos un poco, el momento previo es la escena en el pasillo en donde él primero se quiebra falsamente
Y ella le dice, ¿estás actuando? Y él dice, sí. Pero después él se pone a hablar de ese modo desdoblado, que no me acuerdo quién de ustedes decía que habla desdoblado y habla en tercera persona, como él, y dice, Thomas es un tipo así, así, es patético, y es curioso que hable de sí en tercera persona, pero a la vez, tal vez es lo que le permite quebrarse realmente. Y en una escena anterior, en la habitación con los amigos, después de que lo exponen, que ven en el celular, las imágenes de la avalancha, no sé si recuerdan, pero él llora solo. Entonces ahí sus lágrimas no son montaje para nadie. Entonces también esta escena ahora, tenemos eso de base, que lo vimos llorar de verdad, si se quiere, si suponemos que no está llorando para montarse un llanto para él, que también podría ser a ver cómo me emociono yo mismo. ¿Se entiende? Porque digo, una lectura es decir, bueno, si lo vemos llorar solo, no está con ningún personaje, está solo con nosotros espectadores, podemos leer sus lágrimas como más reales. Pero también, ¿quién dice? Pero ponele que sí. Entonces, acá tenemos la banca de ese momento anterior, pero ella aún así no puede empatizar. Y también a nosotros nos cuesta empatizar, por lo menos a mí, porque su llanto, aunque es real, está un poco desmedido. Miren esta imagen, es como un nene que, bueno, no es que no nos pueda pasar eso como adultos, entre comillas, que somos, que es que por momentos nos vienen arranques así, y bueno, es tal que a ella le dice, vámonos para adentro, como no lo soporta. Y él está dando pataladas de nene, pataletas, y lo vemos a él. Y acá sucede algo curioso que es lo siguiente. Ellos no pueden abrir la puerta. Les vemos las cabezas cortadas por el piso, esto que hablabas vos, Pato, antes de los pisos. Ella hay una escena también cenando con los amigos que ella tiene la cabeza cortada, cuando los amigos le preguntan cómo les va, ella les dice que bien, están disfrutando las vacaciones, está mintiendo, está con la cabeza cortada, eso es muy curioso. Yo me preguntaba, bueno, tal vez puede mentir porque la cámara no le ve la cara. Es un descaro lo que está haciendo. Entonces acá no pueden entrar. Volvemos a los nenes, que también, bueno, como decía, empiezan a tener una importancia capital acá. Y, ¡pum!, pudieron entrar. Entendemos, lo primero que yo entiendo. Pero no, pasan unos segundos, varios segundos de plano, miren, todavía no. Y ahí entran con él, lo tuvieron que ir a buscar. Le echaron la cabeza, él sigue llorando, miren cómo se da vuelta porque no lo vea llorar, podría ser, miren cómo entra rapidito para... No me viste. Con un lenguaje corporal bastante infantil. Un montón. Este momento de trampa al ojo, como se dice a veces, que es este plano que parece que nos hace leer que ya pudieron entrar, pero de pronto no. La película tiene varios de esos momentos que nos engaña perceptivamente, como cuando ellos dos se van a esquiar con el amigo, y acá, este plano, él está solo, pero hay una huella, ¿qué pasó? Y el plano corre, y corre, y corre, y ahí recién aparece detrás de una lomadita. Tiene varios momentos, después los pueden chequear, pero bueno, ahí tanto de él tiene un respaldo, y acá de nuevo la cámara se queda lejos, y la nena la tiene que forzar a Eva para que se sume a la foto familiar, y ella medio que se suma porque no le queda otra, por los nenes lo hace, pero si es por él, no. Y lo que dice Lau, interesante, es que si pudimos ir acercándonos algo a él, tal vez, porque ustedes varios dijeron que no, que les pareció un idiota hasta el final o un falso hasta el final, qué sé yo, cada uno lee lo que lee, o le pasa lo que le pasa. Pero la película, por lo menos, más allá de lo que nos haya pasado, podemos reconocerle a la película un intento de no dejarlo a él en un lugar del enjuiciado. No sé si están de acuerdo con esto, pero la película se retira de un lugar de juicio fácil sobre el personaje. Esto es muy valioso también. Y lo hace en gran medida a través de la incapacidad de ella para empatizar o sentir cierta compasión. Entonces ese movimiento es doble, esto es algo de lo que habla este autor, que es que
la película nos va dando ciertas posibilidades de empatizar con él. Aunque lo del rescate sea un montaje, bueno, podemos leer cierto valor en la idea de que ellos por lo menos quieran rescatar la imagen de los hijos que los hijos tienen de él, como para que no se vaya todo al cuerno. Tal vez no es lo mejor en términos de ideales, de la honestidad y todo eso, pero tal vez es a lo que ellos pueden aspirar en el nivel en el que están. Y digo, también los niños son pequeños. ¿Cuánta verdad se pueden bancar? No lo sabemos, qué sé yo, son discusiones que la película deja abierta y que me parece muy interesante. Pero de última hay un gesto de ellos preparador, si se quiere. O lo podemos leer así también. Ingenuo también, como dijeron ustedes. Pero digo, la película hace cierto gesto, por lo menos si no de empatizar, de permitirnos no dejarlo a él como el juzgado que se mandó la cagada, no de la avalancha, sino de la gran negación. Y la película refuerza esto con la escena final, en donde ella tiene el ataque de pánico. Entonces parece ella la cobarde acá, no por tener miedo, sino por no bajar a los hijos del bus, básicamente. Y él parece aprovechar, o podemos leer como que, además acá el amigo, en ese momento en que todos se vuelven locos, el amigo pone orden como el rol del capitán del barco que dice, bajemos tranquilos, las mujeres y los niños primero, como que se hace el héroe frente de la novia, si se quiere. Una tontería, pero es un detalle. La película está llena de esos detalles. En la primera cena, con estos amigos nuevos, la otra sueca le dice que el chico le contó que no era religioso de día y él le dice, yo nunca te dije eso, como si empezara a prefigurar algo que va a pasar inmediatamente. La película está muy bien escrita, está llena de detalles, pero lo grosso de la película es que no baja línea, o que baja líneas pero se corre, y como que está todo el tiempo abierta, y nos deja en un lugar de ambigüedad que hacete cargo. Que si se quiere, esta película es mucho más ambigua que Retrato de una mujer en llamas, que también yo una de las lecturas que hacía como posibles la vez que la vimos en la primera clase era que, bueno, se le nota una lectura ideológica más clara a Retrato. Y esta pone cosas sobre la mesa, pero se queda en un lugar. ¿Qué es esto? ¿Qué es este final? ¿Cómo se explica esta caminata heroica? Bueno, y vamos cerrando. Digo, queda un montón para ver, pero me parece que ya vimos un montón. El amigo de Max dice, el enemigo es la imagen que tenemos de los héroes, todas esas historias de héroes y la presión de ser un héroe. Este discurso que da medio exagerado también en su actuación. Juego con la percepción del espectador. El momento del sticker, que es un momento hermoso, cuando él se queda afuera y rompe el sticker ese de un gallito gritando que hay en la puerta. Está llena de detalles. La película es para rever y para volver a meterse y entrarle más. Y por si les interesa también seguir la investigación, y esto hablo en un capítulo de mi libro, en donde hablo de Fuerza Mayor versus El Cuadrado, que es la siguiente película del mismo director, que a mí me pareció horrible la película, así lo digo, porque todo lo que en esta película es ambigüedad del mismo director, es como si hubiese pisado su propio palito. Lo que les sugería antes de la escena donde se acerca la chica, que están en las reposeras, que se continúa con esa escena de los machos en el boliche chupando en cuero, y como es el momento en donde la película se pone más satírica para mí, como si se le viera un poco a la hilacha de que está bajando una línea un poquito más moral de opinión sobre la clase social, sobre el hombre, como que se le ve más el patetismo más explícito. Obvio que la película está tocando todo el tiempo el tema del patetismo, pero para mí esas dos escenas es como si, es mi lectura, no estén de acuerdo, no me crean. Y también lo leo así porque vi El Cuadrado, en donde todo lo que acá es ambigüedad se vuelve patetismo llano. Y el personaje del Cuadrado, les resumo el capítulo del libro, el personaje del Cuadrado es como una especie de Thomas, que se llama Chris, creo,
que todo empieza porque le roban, es un curador de un museo de arte contemporáneo, entonces también no tiene una esposa, no hay el centro no es la familia, que acá en esta película le da mucho espacio para la compasión, porque la tenemos a Eva, en el cuadrado el protagonista es él, y no tiene un dúo al lado que le haga de balance o nos permita a nosotros entrar por otro lado. Entonces el personaje queda mucho más enjuiciado, según mi lectura, mucho más patetizado. Todo empieza porque le roban el celular en la calle, entonces va a buscar al nenito ladrón y sin querer lo tira por la escalera al nenito. Y en un momento está en su departamento y escucha que alguien grita ayuda, ayuda a una chica y no sale por un rato a ayudarla. Como que está muy claramente marcado el patetismo del hombre contemporáneo, nórdico, bla, 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 burgués. Todo lo que era ambigüedad estética y que para mí tiene fuerza mayor, en el cuadrado es como si le hubiera ganado la necesidad de opinar al director. Esa es mi sensación. Pero nada, se las dejo también, igual ya se las reprejuzgué, pero se las dejo para que si les interesa la miren. Sacó una nueva también hace poquito que no la vi, El Triángulo de la Tristeza, para si quieren seguir investigando. Bueno, vamos hasta acá, un montón. Gracias.